Ok, entonces comentaba. Edad gestacional está en relación a las semanas de gestación que tiene una mujer que está embarazada, ¿cierto? Muy bien, entonces según eso, a ver, ¿cuál es su nombre, doctora? Ángela. Ángela. ¿Y usted, doctor? Sí, usted. Iván. Entonces Ángela, doctor Ibáñez, va a llegar a su consultorio, llega a su consultorio porque está preocupada. En realidad, más que preocupada, quiere saber con certeza, ¿no? Según sus conocimientos, cuál es su edad gestacional, ¿no? Entonces resulta que Ángela, ¿no? Ángela llega a su consultorio y le dice, bueno, Iván, tengo dos meses, ¿no? Que no registro menstruación y me he hecho una prueba de embarazo y he salido positivo. Entonces yo quiero, Iván, que me ayudes a calcular la edad gestacional. Entonces, Iván, ¿qué le preguntarías a Ángela para saber la edad gestacional? Puede ser, no sé, qué día más o menos se tomó la prueba de embarazo para más o menos calcular. ¿Qué día se tomó la prueba de embarazo? ¿Se lo tomó ahorita? Ah, entonces, por lo menos, qué mes ¿En qué mes? ha sido donde ya no le llegó el periodo? Hace 2 meses. Hace 2 meses. Entonces, con eso. Aproximadamente. Por Pero por ahí personas. va. Doctora de lentecitos blancos. No se ¿Usted? puede saber. Sí, usted. Sí, la que está al costado. Ajá. Sí, usted. Bueno, se ven blancos, ¿no son blancos? No. Ah, ya, perdón, se ven blancos acá, por la luz. ¿Cuál es su nombre, doctora? Alejandra. A ver, doctora Alejandra, cuéntenos. ¿Qué le preguntaría usted a la doctora Ángela para saber la edad gestacional que ella presenta? La misma pregunta, ¿cuándo fue su última regla? ¿Cuándo fue la fecha de su última menstruación? Ok, perfecto, muy bien. ¿Qué más le podrías preguntar? Si tiene un ciclo regular o irregular. Ya, perfecto, está bien. Si tiene ciclos regulares o no. ¿Qué más? Si se acuerda, tal vez, la fecha de la relación sexual. Ya, que vendría a ser la fecha de concepción, ¿no es cierto? Más que la fecha de relación sexual, la fecha de concepción, ¿cierto? Muy bien. Entonces sí, esos son algunos de los datos, ¿ok? Que la doctora Ángela va a brindar, ¿no? Para poder calcular la edad gestacional. Pero resulta, doctor Iván, que la doctora Ángela pues le dice, ¿sabes qué, Iván? La verdad, no sé mi fecha de última menstruación, no me acuerdo, ¿ok? La fecha de concepción, tampoco me acuerdo, ¿ok? Pero necesito saber cuál es mi edad gestacional. ¿Qué pasaría ahí? Tal vez con una ecografía. Exacto, ¿no? Entonces, mediante ecografía también podemos calcular la edad gestacional, ¿bien? La estimación de la edad gestacional es con los datos que ustedes han mencionado, la fecha de concepción, la fecha de última menstruación y una ecografía abdominal, ¿no? O una ecografía, fetal, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, ¿cómo es que calculamos? Bueno, usualmente la fecha de concepción es un poco complicado saber, ¿no? Entonces no es algo que uno diga tal fecha fue, tal día fue. Un poquito complejo, sobre todo por ejemplo en parejas que intentan, ¿no? Tener bebés durante un periodo de tiempo. Pero ¿cuándo sí o sí vamos a saber la fecha de concepción, doctora? ¿Usted que está con la tablet, cómo se llama? Sí. María. ¿Cuándo podemos saber a ciencia cierta cuándo fue la fecha de... Adelante. La fecha de concepción. ¿Cuándo podríamos? ¿Cuándo te parece que sabríamos exactamente cuándo es la fecha de concepción? No, la fecha de concepción es difícil por ecografía. Doctor.
¿Cuál es su apellido? Marcelo es, ¿no? Sí, Marcelo. Tiene ecografía. La fecha de concepción. Doctora, ¿su nombre? Kimberly. Kimberly. ¿Cómo podría saber usted la fecha de concepción? Doctor de Jorge. de gorrito quirúrgico. Jorge. Jorge. Ujú. ¿Cómo podría saber? ¿Cuándo usted sabría la fecha de concepción? ¿O cuándo una mujer sabría con exactitud cuándo es la fecha de concepción? ¿O sabe? Por ejemplo, cuando están llevando tratamientos de fertilidad, ¿no? Entonces ahí, por los tratamientos de fertilidad, ahí sí se sabe exactamente qué día fue, ¿no? La fecha de concepción. En el resto de los casos es un poco más complejo determinarlo, ¿no? No siempre se puede determinar. 2. La fecha de última menstruación, doctora, ¿su nombre? Ximena. Ximena. Ya, doctora Ximena. ¿Cómo, si por ejemplo Ángela le dice, ¿no? Ángela, tu última menstruación, pon una fecha, cualquiera. No, pero más o menos. 12. ¿Del 12 a cuántos días? 28. ¿Tantos? 12, 28 son 14. Algo menos, ¿ya? Vamos a poner del 12 al 15, ¿ok? Ya. Sí. Del 12 al 15, doctora, ¿cómo me dijo que se llama? Ximena. Ximena, doctora Ximena. Necesitamos calcular la edad gestacional con la fecha de última menstruación y la doctora dice que su última menstruación ha sido del 12 al 15 de junio. ¿Qué fecha toma usted como fecha de última menstruación? Tenemos 10, ¿qué hemos dicho? ¿5? 12, ¿no? 12. 12, 13, 14, 15. ¿Qué fecha toma usted? La última menstruación. De la última, para calcular la fecha de última menstruación. Del 15. El 15, dice la otra. La otra que estaba detrás de la otra Ximena, ¿cómo se llama usted, doctora? Salet. Salet. ¿Qué día calculado? ¿Qué día sería? Yo creo también el 15. El 15. Doctora, la última que está allá de Cafarena Negra. Ajá. ¿Su nombre? Fiorella. Fiorella. También tomaría como el día 15. 15. Doctor, usted el último. También de Cafarena Negra. O de Chompa Negra. 15. 15. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Doctor, ¿usted cómo se llama el último? Diego. Diego. ¿Cuándo sería Diego? El 12. El 12. Muy bien, doctor. ¿Ok? Es el 12. Esa es pregunta que siempre hacemos y pregunta que es fácil que no contesten, ¿no? Entonces, es algo que ustedes siempre deben conocer. La fecha de última menstruación se refiere al primer día del último periodo, o sea, de la última menstruación. Entonces, su compañera Ángela menciona que su última menstruación fue del día 12 al día 15, entonces nosotros tomamos como referencia siempre el primer día. ¿Okay? No importa cuántos días duró, como dice ella, de repente duró 14, ¿okay? De repente duró 7, 5, 3, 2, no. Siempre se toma el primer día, ¿no? De la última menstruación como fecha de última menstruación, ¿ya? Como la FUN o la FUN. Y bueno, y lo otro era, por ejemplo, doctor Iván, llega la doctora Ángela y le dice: ¿sabes qué, Iván? La verdad, yo no me acuerdo ni cuándo fue mi fecha de última menstruación, ni me acuerdo cuándo fue la fecha de concepción. ¿Qué hace usted, doctor Iván, en ese caso? No. No se acuerda ni la fecha de última menstruación, ni la fecha de concepción. O sea, ellos solo se han hecho una prueba de embarazo porque tienen amenorrea. Por cierto, ¿qué cosa es amenorrea, doctor? ¿Menorrea? Sí. Lo hemos visto ya en un otro caso clínico. ¿Qué es amenorrea? ¿Alguien levante la mano? Era periodo de sangrado, por favor. ¿Ah? ¿El periodo de sangrado? ¿Periodo de sangrado? No. ¿Alguien qué cosa es amenorrea? Ya lo hemos visto en un caso clínico. ¿Pero puede levantar su mano? A ver, ¿quién levanta? ¿Quién dice yo?
Ya, a ver. ¿Cómo se llama usted, doctor? Venga. Ah, ok, ya. ¿Cuándo? Cuando no menstrua. Cuando no menstrua, dice, ¿ok? La falta de periodo, ¿ok? Sí, eso es amenorrea, ¿cierto? Muy bien. Y habíamos visto en el caso clínico que habían amenorreas primarias y secundarias, ¿no es cierto? Ya eso ya lo revisan los médicos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando esta mujer tiene amenorrea, se ha hecho una prueba y Ángela no se acuerda cuándo fue su fecha de última menstruación y la fecha de concepción? Es más, se sorprende de estar embarazada. ¿Qué haría usted ahí, doctor, para saber la edad gestacional? Porque es que está embarazada, está embarazada. ¿Ah? ¿Alguien, chicos? Doctora, ¿cómo se llama usted? El cabello de usted. ¿Ya? Sí. Hillary. ¿Qué harías? Una ecografía. Una ecografía, pues doctores, acá está, para estimar la fecha de edad gestacional. Si no sabemos los dos, hacemos una ecografía. Y si queremos confirmar, si tenemos los dos, si queremos confirmar, también una ecografía, ¿ok? Ahora, resulta que la doctora Ángela también, ¿ok?, quiere saber no solamente la edad gestacional, sino le pregunta a la doctora Jimena, ¿sabes qué, Jimena? Con todos los datos que yo te he dado, en fin, no, bueno, no, ya sé la edad gestacional, pero quiero saber mi fecha probable de parto. Porque sabrás, Jimena, que yo necesito organizar el baby shower, pues, ¿no? Entonces, necesito saber la fecha probable de parto. ¿Qué cosa usted necesita para saber la fecha probable de parto, doctora Jimena? La fecha de concepción. Ok. Su última menstruación. Igual, ¿no es cierto? La fecha de concepción y la fecha de última menstruación, ¿cierto? Para esto nosotros tenemos algunas fórmulas, ¿ok?, para calcular la fecha probable de parto. Como por ejemplo, la fecha de concepción más 266 días o la fecha de última menstruación más 280 días para aquellas mujeres con ciclos regulares. Para aquellas mujeres con ciclos que no son regulares de 28 días, podemos usar la fórmula de fecha de última menstruación más 280 más, ¿ok?, la diferencia entre lo que dura el ciclo menstrual menos 28, ¿no?, que vienen a ser los 28 días regulares. Y así sacamos las fórmulas para hallar la fecha probable de parto y la otra pueda organizar bien su baby shower, ¿cierto? Muy bien. Ok. Lo otro es este grafiquito, les he colocado porque hay dos conceptos ahí en el material, en el manual, ¿no?, que se relacionan y quisiera saber si son iguales o no. ¿Es lo mismo decir edad gestacional que edad embriológica? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo edad gestacional que edad embriológica? ¿Nada? O sea, no han revisado su manual. Ya. Ok. Edad, si yo por ejemplo, ¿no? Ok. Por ejemplo, estamos en el caso de Ángela. Ángela ovuló el día 14 y ese mismo día salió su óvulo, se unió el espermatozoide y formó el nuevo cigoto. A partir de ese día en adelante, ¿qué será? ¿Edad embriológica o edad gestacional? ¿Ah? Embriológica porque es la edad del embrión, ¿cierto? La edad del futuro feto, etc., ¿cierto? Pero desde el día de la ovulación, desde la fecha de última menstruación, que viene a ser el primer día, ¿ok?, hasta la fecha de ovulación, ¿cuántas semanas pasaron? 2. ¿A partir de cuándo tomamos la edad gestacional? Desde la fecha de última menstruación, que es el primer día en adelante, ¿sí? Entonces ahí ven la diferencia. Edad embrionaria o embriológica y edad gestacional, ¿sí? ¿Ok? Ya, no se olviden. Estas son algunas fórmulas que las pueden encontrar. Es las mismas fórmulas que yo les he mencionado, pero que lo han colocado para una página para personal no médico, pues, ¿no? Y miren cómo facilito pueden calcular cualquier gestante, ¿no?, su fecha, su edad gestacional, ¿no? Fecha de concepción más 266 días, o lo que hemos mencionado, fecha de última menstruación más 280 días. ¿Para quiénes? Para mujeres, con ciclos regulares. Si fueran no fueran regulares de 28 días, ¿qué sería? ¿Cómo sería la fórmula? ¿Qué le falta? La diferencia. Más la diferencia entre
Los días de su gestación. Lo que le dura el ciclo menos 28, ¿ok? Bueno, luego les he traído este instrumento que usualmente se usa en ginecología, en obstetricia, ¿no? Para poder determinar también la edad gestacional, la fecha probable de parto, ¿no? Es un instrumento bastante práctico, bien, es chiquito, lo pueden conseguir en aquellos lugares donde venden instrumental médico, ¿ok? Y es barato, ¿no? Más o menos entre 10 y 15 soles debe estar. Y es chiquito, ¿por qué? Porque lo pueden portar ustedes en el bolsillo de su mandil o en el bolsillo de su scrap, ¿no? Y lo van a usar, o en su canguro cuando sean internos también, ¿no? Que es donde lo van a usar también bastante. Entonces acá, giramos, ¿no? Acá están las fechas, si pueden observar, junio, julio, agosto y así todos los meses. Y aquí vamos calculando con esta flechita, ¿no? Cuánto sería la edad gestacional según las fechas, ¿no? No es necesario que lo sepan, pero para que sepan que existen instrumentos bastante prácticos, ¿no? Para poder hallar la edad gestacional sin usar las fórmulas que nosotros hemos mencionado. Incluso hay otra fórmula, ¿no? Que es mucho más sencilla. Por ejemplo, digamos que Ángela, como mencionó, su fecha de última menstruación es fue el día 12, ¿no? Del 12 de junio. Entonces, otra fórmula sencilla es a la fecha, al día, le agregamos 7 más 7. Entonces, 12 más 7, ¿cuánto es? 19. Y al mes, junio, ¿ok? Que vendría a ser, le restamos 3 meses. Entonces, junio, ¿qué mes es? 6 menos 3, 3, ¿no es cierto? 3 de, usted dijo, ajá, marzo, ¿no es cierto? Entonces, su fecha probable de parto sería ¿cuándo dijimos? 19 de marzo, ¿no? Por ejemplo, doctora, dígame una fecha. Usted, doctora, que está al costado de Jimena. ¿Cómo me dijo que se llama? Hilary. Salet. No fecha, cualquiera. No sé, 13 de julio. 13 de julio, dice la doctora. Entonces, doctor Iván, ¿cómo sería? Serían más 3. ¿Cómo? No, sería más 7 y luego 3 meses. ¿Pero cómo pues? Ya sería Si es 13 más 7. 7. ¿Cuánto sería? 20. 20. Y julio dijo. Uh-huh. Menos 3. Menos Julio es meses. 7, ¿no es cierto? Uh-huh. Menos 3 es 4. ¿4 qué cosa es? Abril. Abril. Entonces sería el 20 de abril del próximo año, ¿cierto? Muy bien. A ver, doctora Hilary, ¿no? Hilary, otra fecha que dice su compañera es 4 de noviembre. ¿Cómo sería? Más 2 días, menos 3 meses. Más 2 días. No, menos 3 meses. Menos 3 meses. ¿Y cuántos días? Sí, sería más 7. Ah, ya. Me estaba asustando, doctora. Que ese que está así en celular. A ver, 4 más 7, ¿cuánto sería? 11. ¿Y en meses? ¿Qué mes le dije? ¿Noviembre qué mes es? 11 menos 3. 8. ¿Qué mes es 8? Agosto, ¿no es cierto? Entonces sería, ¿cuánto? ¿Qué hemos dicho? 11 de agosto del próximo año, ¿no es cierto? A ver, la doctora de cabello, claro, usted, doctora. ¿Cómo se llama? Catherine. A ver, si la fecha probable, si la fecha de última menstruación fue el 21 de octubre, ¿cuándo sería? Doctora, ¿qué pasó? Adelante. ¿Qué pasó, doctora? ¿Se quedó dormida? Ya, 21 más 7 son 28. ¿Y qué mes dijimos? Octubre, ¿no? 10 menos 3 es julio, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, sencillo, ¿verdad? Ya está. Ahora, resulta que como habíamos mencionado, cuando de repente no tenemos la fecha de última menstruación o la fecha de concepción, o de repente sí lo tenemos, pero queremos confirmar la edad gestacional. ¿Por qué? Porque a veces también puede ser que la gestante no se acuerde exactamente cuándo fue su fecha de última menstruación. Usamos la ecografía. Dentro de la ecografía hay parámetros ecográficos que hoy día ustedes los van a saber, ¿no? Entonces, pero supongo que ya los han revisado.
Estos parámetros ecográficos van a depender, la precisión va a depender de en qué trimestre lo tomemos, por ejemplo, ¿no? Y en qué día lo tomemos, ¿sí? En qué semana lo tomemos. ¿Cuántos trimestres tiene un embarazo, doctor Diego? ¿Quién es Diego? ¿Diego? ¿Quién es Diego? ¿Cuál es Diego? Ah, Diego. ¿Cuántos trimestres tiene un embarazo? ¿Ah? 3. ¿Me estás preguntando, doctor, cuántos trimestres tiene un embarazo o me estás afirmando? Les estoy afirmando que tiene 3. Ah, ya me estaba asustando ya, ¿no? Sí, son 3 trimestres, ¿no es cierto? Porque ¿cuánto dura un embarazo aproximadamente? 9 meses. 9 meses. Ah, mira, ¿no? 9 entre 3 a 3, ¿no es cierto? Muy bien. 3 trimestres, ¿no? Primero, segundo y tercer trimestre. Dependiendo del trimestre en que nos encontremos, hay una medida que es un poco más precisa que el resto. Otra de las cosas que tenemos que saber, por ejemplo, la primera ecografía, lo primero que podemos observar en una ecografía, ¿qué cosa será, doctora Salet? ¿Qué podemos encontrar al inicio de una ecografía? Doctora Alejandra, El tamaño. el tamaño menciona. La que está al costado, de su costado, la de negrita. ¿Cómo me dijo que se llama, doctora? Fiorella. ¿Qué podríamos encontrar? ¿Qué podemos encontrar? Ahí ya está. ¿Qué podemos encontrar a las 4 semanas de gestación? La cara, dice. Ya le puedo ver los ojitos, la carita, ya sé si se parece al papá o a la mamá, me dice el doctor. No. ¿Ah? ¿La qué? Es un orejón, por eso le puedo ver las orejas, dice el doctor. No va por ahí. ¿Alguien? 4 semanas o 5 semanas, dependiendo del tipo de ecografía. Hay una estructura que nosotros podemos verlas las 4 semanas, dependiendo de un tipo de ecografía, ya sea, no sé, hay 2 tipos de ecografía, una abdominal y una transvaginal, ¿ok? Hay una que se usa más en ginecología porque es un poco, no tanto más precisa, sino que me puede dar datos antes, ¿no? Una semana antes incluso. Entonces hay una estructura que la podemos determinar, la podemos ver por ecografía transvaginal a la 4ª semana, y esa misma estructura no la podemos ver a la 4ª semana a través de una ecografía abdominal, pero sí en la 5ª semana, o sea, se demora una semana recién en ver, si es que hacemos una ecografía abdominal. ¿Saben qué cosa es? Muy bien. Es el saco gestacional. El saco gestacional, ¿ok? Es lo primero que ustedes pueden observar. Y por ejemplo va Ángela al consultorio de Iván, porque seguimos con Iván, ¿ok? Y Iván le dice, no te preocupes, Ángela, voy a hacerte una ecografía. Le hace una ecografía abdominal y dice, no te preocupes, Ángela, yo no veo nada, no tienes nada, tranquila nomás, le dice. Luego Ángela, como es un poco desconfiada, va al consultorio de Saletti y le dice lo mismo. Mira, tengo 2 meses de amenorrea, una prueba salió positiva, me parece que ya tengo la edad gestacional, pero quiero más o menos confirmarla con una ecografía, ¿me puedes ayudar? Y se le dice, ok, está bien. Le hace una ecografía abdominal y tampoco ve nada. Pero dice, espérate Ángela, ¿qué te parece, Ángela? ¿Qué te parece si mejor lo confirmamos con una ecografía transvaginal? Le hace la ecografía transvaginal y, oh sorpresa, vio el saco gestacional. Y la felicita a su compañera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Depende mucho, ¿no?, del tipo de ecografía que nosotros usemos, ¿no? Una ecografía transvaginal es un poquito más precisa, ¿no?, que una ecografía abdominal, incluso nos puede dar datos una semana antes, ¿no? En la semana 4 podemos ver el saco gestacional mediante una ecografía transvaginal y en la semana 5 lo podemos ver recién, ¿ok?, el saco gestacional con una ecografía abdominal, ¿sí? Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Preguntas, dudas? Muy bien. Luego hay una medida que nosotros la usamos, y ustedes también ya lo han visto en la parte de la teoría, cuando hablaban de que la semana 9 y la semana 12, ¿ok?, el embrión tiene, por ejemplo, si esta es su longitud cefalocraneal, así menciona, ¿no? ¿Y por qué longitud cefalocraneal? Porque va desde lo más prominente hasta la región del coxis. Doctora, ¿pero por qué no hasta los piecitos? Porque ¿cómo está el bebito al inicio? Como bolita, dice doctora. No, pues no se dice como bolita, en posición fetal, ¿cierto? Entonces,
va a ser más difícil sacar esa medida, pero sí podemos sacar la medida, ¿no? De lo que va de la región cefálica a la región caudal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta es la cabecita y esta es la región del sacro, del coxis, entonces este dedito está encogido, ¿bien? De la semana 9 a la semana 12 podemos ver que la cabeza es la mitad de todo el cuerpo. Bueno, en toda la longitud corona rabadilla o cefalocaudal, ¿sí? Y además, además que tiene una cabeza bastante prominente, también ¿qué cosa mencionaron? Que los ojitos están laterales y que las orejas son de implantación baja, ¿no es cierto? Están cerca del cuello, ¿sí? De la semana 13 a la semana 16, ¿qué cosa mencionaron? Que las orejas ya van a su posición final, que los ojos se empiezan a centrar un poco y que la cabeza poco a poco va disminuyendo de tamaño, ¿no? ¿Cierto? Entonces al inicio parece un ovni, ¿no es cierto? Así igualito, ¿sí? ¿Sí lo han visto? Lo vieron, ¿no? En la teoría. Ok, entonces, y conforme pasan las semanas, ¿no? Va tomando una forma ya además más de humana, ¿no? Muy bien, entonces esta es otra de las medidas que nosotros podemos usar para determinar en ecografía, para determinar la edad gestacional. ¿Cuál de todas las ecografías les parece que sería la más precisa si es que yo quiero saber la edad gestacional? ¿Será lo mismo que Angeli venga en el primer trimestre, que Angeli venga en el segundo trimestre en mi consultorio, o que vaya en el tercer trimestre para saber recién la edad gestacional por primera vez, me refiero? ¿Será lo mismo, sí o no? Es más, otra vez, si está más grande, mejor, pues ya podemos determinar cuánto tiene su edad gestacional, ¿cierto? ¿Sí? No. ¿Cuándo sería mejor que se haga una ecografía para determinar la edad gestacional? El primer trimestre, ¿ok? La ecografía para saber edad gestacional es la del primer trimestre, ¿sí? ¿Ok? Porque tiene una precisión de más o menos, más o menos 2 a 3 días, o sea, es muy certero, ¿no? A diferencia de la del segundo trimestre o del tercer trimestre, que puede diferenciarse hasta una semana, ¿no? De diferencia con la edad gestacional, o sea, y hay bastante variación, ¿sí? Y dentro de las ecografías, ¿ok? El primer trimestre, la más importante es esta. ¿Cuál es la ecografía más importante en el primer trimestre? La de longitud corona rabadilla o longitud cráneo caudal o cefalocaudal, como quieran llamar. ¿Bien? Ok, miren, esta medida es la más certera en el primer trimestre de embarazo, ¿sí? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, primero vamos a la ecografía, acá ustedes pueden ver 2 ecografías, una en 3D y otra sin 3D, ¿no es cierto? Entonces, la longitud corona rabadilla o cráneo caudal sería desde la parte más prominente una línea recta hasta la región del sacro, ¿no? Entonces, hacemos una línea recta y ahí tenemos la longitud corona rabadilla. Lo mismo acá, ¿no? De la región más prominente de la cabeza hasta la región sacral, ¿no? Y ahí hacemos la línea, ¿no? Y si tenemos el feto, como lo van a observar ustedes, porque también van a tomar esa medida, ¿ok? Y lo mismo, ¿no? Y ustedes ven que acá la cinta métrica va aquí al cuello, de ahí la espalda, va rodeando. No, ¿no es cierto? Es una línea recta, ¿ok? ¿Sí? Una línea recta. Entonces, ¿cuál es la ecografía más importante del primer trimestre, chicos? Para saber la edad gestacional. Longitud cráneo caudal. Luego, una vez que ya tenemos la medida, ¿ok? Lo llevamos a unos cuadros. Ojo, esos cuadros no se los van a aprender ni ustedes, ni nosotros, ni los ginecólogos, ni los obstetras. Así como hay tablas en pediatría que ustedes van a poder revisarlas, ¿no? Cada vez que tengan consulta, lo mismo pasará con estas, ¿no? Entonces, esos son valores ya estandarizados que siempre los van a tener a la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dentro de la ecografía que yo realicé a Ángela, ¿no? Veo que la longitud CRL significa longitud corona rabadilla, que es lo mismo que el cráneo caudal, ¿sí? Es el mismo nombre. Si yo tengo una longitud corona rabadilla de 20 milímetros, por ejemplo, voy a la tabla y quiere decir que Ángela está en 8 semanas y 4 días de gestación, ¿sí? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si por el contrario hago una medición de 54, veo acá en la tabla que tiene 12 semanas de edad gestacional, ¿no? Entonces, así puedo ir interpretando esos cuadros. Ahora, luego hay una ecografía, así como en el primer trimestre es la más importante, hay una ecografía que es la más importante en el segundo trimestre, ¿ok? ¿Cuál es?
Diámetro Diámetro biparietal. biparietal, ¿no es cierto? El diámetro biparietal. ¿Dónde están sus parietales? Acá, ¿verdad? Ah, no, están acá, ¿sí? ¿Dónde están los parietales de ustedes? Ah, muy bien, ¿no? Entonces, parietal a parietal, ok, sí, sacamos el diámetro, ¿qué quiere decir? Esta es la cabecita del feto, esta sí, ¿no es cierto? Entonces, parietal, parietal, y hacemos una línea recta, ¿no es cierto? Muy bien, ese es el diámetro, ¿no? La unión de dos radios, ¿cierto? Ok, y en el caso de que tuviéramos una ecografía, tenemos que tener en cuenta algunos parámetros ecográficos, ¿sí? Dentro de estos parámetros ecográficos, por ejemplo, para saber exactamente qué es una ecografía así transversal, que no estamos yéndonos oblicuos, porque si sale oblicuo, entonces el diámetro va a salir igual, no, ¿verdad? Va a salir alterado. Entonces, algunos reparos anatómicos están estos dos, ¿no? Que son los tálamos, y el cabo del septum pelúcido, que lo veríamos por acá, ¿cierto? Entonces, una vez vistos estos reparos anatómicos, entonces podemos tomar una buena imagen, ¿no? Y poder calcular de parietal a parietal el diámetro biparietal. También es una línea recta. Acá no es que la cinta métrica esté rodeando así, ¿ok? Sino que es así nomás la cinta métrica, ¿sí? Es algo recto, ¿sí? ¿Me dejo entender? Igual que acá, ¿no? Algo recto. Muy bien. Y luego, en el tercer trimestre, bien, hay otra medida, o es la medida más importante en el tercer trimestre. ¿Cómo se llama? Longitud del fémur. Longitud Del fémur. longitud de fémur, ¿no? Entonces, vemos el fémur del bebé, como lo van a ver ahí en los fetitos, ¿no? Y cogemos, ¿no?, la longitud de lo que sería el fémur, ¿bien? Y eso lo llevamos al cuadro. Lo mismo hacemos en una ecografía, ¿ok? En la ecografía lo que nosotros vamos a hacer es coger las dos diáfisis y vamos a trazar una línea recta, ¿sí? Esa será la longitud de fémur. Esa longitud de fémur también, ese número también lo llevamos a las tablas para poder identificar. Y luego hay otros parámetros que más que para la edad gestacional nos sirven como parámetros para ver, por ejemplo, el crecimiento fetal. O sea, para ver si el bebé de Ángela está creciendo adecuadamente o de repente tiene algún retraso en el crecimiento, ¿no? Entonces, muy bien, uno de ellos es la circunferencia cefálica. La circunferencia cefálica, si tuviéramos el feto como lo tenemos allí, ¿no? Hacemos, ¿no?, rodeamos toda la región de la cabeza, de la parte más prominente, la región frontal, hasta la región occipital, ¿no? ¿Ok? Y esa medida que nosotros tengamos, esa circunferencia de ese hélice, es lo que llamaremos circunferencia cefálica. Lo mismo en ecografía. En ecografía, los mismos reparos anatómicos que usamos para el diámetro biparietal, que eran los dos tálamos y el cabo del septum pelúcido, es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? O vamos a buscar para poder hacer, ¿no?, para poder tomar la medida de toda esta elipse, ¿sí? ¿Ok? Y ahí sacamos la circunferencia cefálica. La circunferencia cefálica me va a ayudar para saber, por ejemplo, como ya les mencioné, ¿no?, cómo va el crecimiento de este bebé, o también me podría ayudar para ver si hay alteraciones en la forma del cráneo, ¿sí? Otra de las medidas que también están relacionadas, más que para edad gestacional, para el crecimiento de este bebé, igual que la circunferencia cefálica, es la circunferencia abdominal. En la circunferencia abdominal nosotros también tenemos que tener en ecografía algunos parámetros o algunos reparos anatómicos. Por ejemplo, esto que ustedes ven en verdecito es el estómago. Esto que ven aquí como una J es la vena umbilical. Y si nosotros partimos este abdomen en 4, ¿sí?, vamos a ver que en 4 segmentos iguales, en el segundo segmento debe verse la vena umbilical. ¿Qué otro reparo tenemos? Que debe haber una costilla a ambos lados del abdomen. Una vez que tenemos localizada esta imagen, le tomamos foto y recién podemos hacer la medida. ¿Cuál es la medida? ¿Cómo tomo la medida de la circunferencia abdominal? Igual que la cefálica. Toda esta elipse de acá, ¿no?, la hago medir y obtengo la medida de la circunferencia abdominal. En el feto, ¿qué cosa vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo mismo pero con la cinta métrica. Y vamos a rodear toda la parte de la cinturita, ¿no es cierto? No, los bebés no tienen cinturita, ¿no es cierto? Son barrigoncitos, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a rodear la parte del abdomen por encima o por debajo del ombligo. Por encima. Por encima, muy bien, por encima, ¿ok? Pregunta de examen también, ¿ya? Oh, chucha. Ok, y la longitud del fémur que también ayuda. Entonces, por ejemplo, ¿no?, según lo que les he mencionado, este es un ejercicio.
¿Cuánto debe medir un bebé, ¿no? Según la longitud craneocaudal? Bien, si tiene 12 semanas de edad gestacional. Vamos a las semanas. Acá hay 6 semanas 2 días, 6 semanas 3 días, esta semana 7, semana 8, semana 9, semana 11 y semana 2. Nos piden la longitud craneocaudal. ¿Para cuándo? Para 12 semanas, ¿cierto? ¿Cuánto debería estar midiendo la longitud craneocaudal? 58. 58.3. Si nos hubieran dicho cuánto debería medir la longitud craneocaudal para un bebé que tiene 6 semanas 5 días, 6,5. 6,5, ¿cierto? Y así vamos interpretando esos gráficos, ¿sí? Entonces, para el examen podríamos darles de repente las medidas, no el feto, porque va a ser un poco difícil darles el feto, pero podríamos darles las medidas, ¿ok? Y ponerles la tabla. Entonces, la labor de ustedes sería interpretar esa tabla, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y, por ejemplo, este es un estudio, ¿ok? Que no es necesario que lo revisen, pero sí se los he colocado para que sepan la importancia o recuerden la importancia de algunos valores o algunos parámetros ecográficos. Como por ejemplo, tenemos acá, acá hay un índice cefálico, abdominal y femoral. ¿Qué quiere decir? Que ellos cogen la circunferencia cefálica con la circunferencia abdominal y la longitud de fémur como herramienta, ¿ok? Para ver qué cosa, evaluar qué cosa. Crecimiento fetal, lo que ya les decía, ¿no? O sus desviaciones, ¿qué quiere decir? Si este bebé está creciendo mucho o este bebé está creciendo poco, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta la importancia de esos parámetros ecográficos, ¿bien? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, entonces rápidamente vamos a ver un video para complementar la clase, ¿ya? Un segundito. Ángela Racacha. Ángela. Jack Rodríguez. ¿Está? Esmeralda López. Alejandra Vara. Presente. Un segundito, chicos, está cargando. Jorge Hurtado. Presente, profe. Fiorella Giol. María Feria. Valerie Kurki, bienvenido. Elder Castillo. Faltado Valerie. Le falta ya más de una hora. Faltó Brian. Faltó Jack Rodríguez.